noticias y bueno, no todo es política, pero bueno, también hay que ver sobre el sistema sanitario, qué está pasando y las leyes que se están aprobando que podrían afectar un tema fundamental en nuestro país como el aborto terapéutico. ¿Qué es el aborto terapéutico? ¿Qué se acaba de aprobar en la Comisión de la Mujer? Entendemos que es un proyecto de la congresista de Fuerza Popular, Rosángela Barbarán, pero que según los especialistas pondría en riesgo a niñas, adolescentes, adultas que enfrentan un embarazo riesgoso y que tenían tienen hasta la fecha la posibilidad de aplicar un aborto terapéutico para no poner en riesgo sus propias vidas. Ese es el principal cuestionamiento sobre este proyecto ya aprobado en la Comisión de la Mujer. Vamos a conversar de este tema con Susana Chávez, directora ejecutiva de Promsex. Señora Chávez, ¿cómo está? Ante todo, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenos días, muy buenas tardes y gracias por la oportunidad. A ver, me gustaría partir de lo más básico para ir entendiendo qué es lo que se quiere cambiar y los riesgos que esto puede generar. Pero, en principio, ¿qué es el aborto terapéutico? Bueno, es lo que permite la ley en el Perú. Nosotros en general tenemos el aborto está prohibido, pero sí considera una situación particular cuando la salud y el bienestar de la mujer, mejor dicho, la salud, está en grave riesgo de daño grave y permanente. Entonces, pone esta característica, y cuando la única manera de evitar esta situación es interrumpiendo el embarazo, porque está asociado a ese daño. Es decir, la condición principal es que esa gestación, ese embarazo, ponga en riesgo la vida de la gestante. Y la salud, porque son dos cosas, y se plantea en salud que sea grave y que sea permanente. Perfecto. Entonces, con este proyecto que se acaba de aprobar en la Comisión de la Mujer, ¿qué es lo que cambia? Bueno, lo que cambia es que este proyecto básicamente enfatiza en declarar al feto o al producto de la concepción, al embrión, desde el momento de la concepción en persona. Ese es el gran, digamos, cambio central que hay. Porque ya nuestra Constitución, ya nuestro marco legal reconoce el derecho a la vida desde la concepción, pero señala un punto clave que es el nacimiento. Y lo que dice nuestra propia ley es a partir del nacimiento se declara la persona y por lo tanto ganan los derechos de las mujeres que en este caso lo tienen por haber nacido. Entonces, al eliminar este elemento, al anteceder la declaración de persona, ya le está equiparando en derechos que tiene la mujer. Y además señala el producto de la concepción, o sea, le está dando derechos de persona a lo que es la unión del óvulo con el espermatozoide. Es decir, primero, desde el día 1. Desde el día, exactamente, desde el día, es decir, desde que se une el óvulo con el espermatozoide. Lo cual, primero, que no se sabe en qué momento se une el óvulo con el espermatozoide, pero además, donde hay una situación grave, no todo aquello que se une se convierte en embrión. No todos los embriones desarrollan en el feto. Entonces, y por otro lado, no siempre los embarazos, los fetos, los desarrollan de manera normal. Hay lo que son las malformaciones incompatibles con la vida, por ejemplo. Entonces, esto obligaría a las mujeres a continuar su embarazo porque declara al feto como persona, así tenga situaciones extremas como la que señalo. Con esta ley que declara o le da derechos desde el día 1, desde que se produce la concepción al feto, esto impediría o limitaría que una mujer que está llevando un embarazo riesgoso pueda aplicar un aborto terapéutico. Así es, porque lo que permite ahora la ley es decir, efectivamente la ley le da protección al producto de la concepción en lo que le favorece, pero jamás dice que su igualdad de derechos con el de las mujeres.
Y eso es lo que permite justamente intervenir, y por eso también se ha propuesto esta ley de despenalización del aborto en casos de violación. Es decir, eso nos permite un marco legal. Con este tipo de proyectos, con esta normatividad, cierra toda posibilidad y declara, digamos, esta ya situación incompatible. Mire, en el mundo, casi todos los países, la gran mayoría de los países, consideran causales de aborto, causales mínimas, porque se reconoce que el embarazo puede generar situaciones de extremas. Es más, siendo embarazos deseados, lo que pasa, por ejemplo, con los embarazos con malformaciones incompatibles con la vida. Entonces, sí es una situación crítica y además... Sí. Ahora, si de aprobarse esto en el Pleno del Congreso e implementarse, me queda claro que, digamos, esta norma restringe el aborto terapéutico tal como lo conocemos hoy en día y que entiendo, y usted me corregirá, está vigente en nuestro país desde 1924, si no me equivoco. Es decir, esto no es una cosa nueva, es totalmente de sentido común para no poner en riesgo la vida de la mujer. Pero ¿cuál es el riesgo justamente sobre la mujer en términos de salud de aprobarse e implementarse una norma de este tipo? Sí, porque además generaría una incompatibilidad. Por un lado, tenemos un código penal que reconoce la posibilidad de interrumpir este embarazo de cara al Código Civil, que declara que el nacimiento y la declaración de la persona comienza con el nacimiento, con un proyecto más bien que señala que la declaración de persona empieza con la concepción. Entonces, esto nos coloca al personal médico particularmente en una situación conflictiva, porque ya ahora aplicar el aborto terapéutico, fíjese, está siendo complicado, difícil, restrictivo. Las mujeres están siendo llevadas a situaciones muy, muy extremas para que recién intervenirlas. Tenemos una baja tasa de aborto terapéutico, no lo que se necesita, y entonces con esta ley definitivamente lo que haría ya cerraría estas posibilidades. Ahora, y esto generaría, para ponerlo, digamos, más gráficamente, ¿esto generaría que más mujeres embarazadas mueran? Por supuesto. Por supuesto. En el Perú actualmente la causa de muertes por razones indirectas, mejor dicho, mujeres con diabetes, con lupus eritematoso, con problemas cardíacos, con cáncer, tienen posibilidades en este momento de interrumpir un embarazo, porque son enfermedades que se dan en la edad reproductiva también. Con esto definitivamente se cerraría, porque, por ejemplo, nosotros hemos obligado a que la Clínica El Golf atienda un aborto terapéutico que no lo estaba recibiendo. Bueno, ahora ellos podrían decir, nosotros no estamos obligados porque hay una ley que protege al concebido desde el nacimiento. Hoy en día, a ver, sin que esto sea aprobado, hoy en día, ¿cuántas mujeres pierden la vida en un embarazo debido a todavía las dificultades que hay para poder implementar un aborto terapéutico, o incluso porque nuestro sistema de salud es deficiente y está colapsado? Fíjese, nosotros más o menos tenemos alrededor entre 400 y 500 muertes maternas anuales. Con la pandemia hemos llegado a ese nivel, pero habíamos llegado hasta 350 muertes anuales. Pero ojo, por cada muerte materna que se produce, al menos 15 mujeres enfrentan lo que son complicaciones graves y permanentes. Porque no vale solamente que la mujer no se muera, sino que la mujer no se quede con daño renal permanente y que necesite para toda su vida asuntos de diálisis. O se trata que las mujeres accedan oportunamente a un tratamiento de cáncer y no recortarles la vida en el tiempo. De eso estamos hablando. Y además, entonces es una crueldad lo que se propone. Exacto, y además de eso, ¿qué probabilidades hay? Porque yo obligo a la madre, pese a que su vida está en riesgo, obligo a tener al bebé. ¿Cuál es la posibilidad de que ese bebé, ese niño o niña sobreviva? Así es. Esa es
una pregunta muy importante la que me hace. Definitivamente, por ejemplo, nosotros se ha encontrado que 1 de cada 5 niños que mueren antes de los 28 días, su muerte tiene que ver con daños incompatibles con la vida. Se observa que en las niñas menores de 15 años que tienen embarazos, tienen 4 veces más probabilidades de morir, pero sus hijos, por supuesto, tienen la más alta tasa de mortalidad perinatal. Entonces, realmente no es un proyecto ni humanitario, ni, digamos, que ayuda a las mujeres efectivamente, porque ayudar a las mujeres significa más bien cuidar a que esos embarazos no sean una amenaza para su vida. Y una consulta, ¿han sido invitadas a la Comisión de la Mujer para tener una opinión pues técnica e informada con datos? Lamentablemente, el Congreso está tomando una serie de decisiones donde no se están consultando a las instituciones. Entiendo, por ejemplo, que han hecho una consulta al Ministerio de Salud. Entiendo que el Ministerio de Salud también ha contestado en el sentido que yo le estoy planteando, pero no sabemos, por ejemplo, se ha consultado a la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología, que bien haría a la Sociedad Peruana de Pediatría, es decir, de personas y de organizaciones que tienen algo que decir sobre el tema. A Naciones Unidas, fíjese, el Perú tiene 2 sentencias por incumplimiento de aborto terapéutico. El caso de LC, una niña de 13 años, que ahora tiene, digamos, menos de como 28 años, que tiene paraplegia, porque se le negó un aborto terapéutico. Y el Estado ha tenido que resarcirla. Pero ahora con lo que va a pasar, sencillamente esto ya va a quedar en un tema de conflicto de decisión porque va a generar incertidumbre y eso es lo peor en la salud pública. Muchísimas gracias, Susana Chávez, directora ejecutiva de PROMSEX, sobre este tema fundamental. Esto se ha aprobado en la Comisión de la Mujer, todavía tiene que pasar al Pleno del Congreso, así que esperemos mayor reflexión de parte de los parlamentarios sobre las consecuencias que un proyecto de este tipo puede acarrear sobre las mujeres y también sobre esos niños que podrían incluso perder la vida, como bien hemos escuchado, en base a data. Así que prime la reflexión y no tanto la ideología. 12:30 de la tarde tenemos